Hermanos, vamos a mirar allí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17, y solo vamos a mirar una pequeña porción en la mañana de hoy para continuar con esta serie que hemos ya comenzado. Anteriormente vimos la importancia de saber quiénes somos en Cristo, quiénes somos como cristianos y a la vez como iglesia. ¿Qué lugar tenemos en la iglesia? Es decir, tenemos que identificarnos, saber identificarnos como creyentes, y es también necesario saber quiénes somos como siervos, es decir, en dónde encajamos en relación con la iglesia de Cristo. Sabemos que Cristo dio su vida por la iglesia. Sabemos que cuando hemos nacido de nuevo somos parte de esa iglesia que es llamada el cuerpo de Cristo, y todo para que haya una función, una misión que debemos llevar a cabo en unidad. Los evangelios, las epístolas no conocen nada de un cristianismo al estilo llanero solitario. Es todo en la iglesia, cómo debe funcionar el cristiano en el contexto del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo por la cual Él dio su vida. Y Él dice que Él es la cabeza de ella. Así que es importante o importantísimo que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro lugar precisamente dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en este caso específicamente una iglesia local. Entonces, hermano, es fundamental, dijimos también, que después de esto tenemos que notar la importancia de la comunión con el Señor. Todo esto se trata de la relación con el Señor. O sea, el cristianismo es relación con el Señor, y todo lo que el Señor hace dentro de esta obra es para que nosotros tengamos más comunión con Él. Él nos llamó para Él, para que seamos con Él y tengamos comunión con Él. Eso va a ser es la parte más maravillosa de toda esta relación. Es decir, ¿para qué el Señor Jesucristo quiere que maduremos espiritualmente? ¿Para qué quiere que la palabra del Señor sea viva y eficaz? ¿Para qué Él quiere que nosotros estemos más cerca cada día de la verdad? Para que estemos más cerca de Él y tengamos finalmente comunión con el Señor. Entonces, cuando carecemos de esta dirección, comenzamos a nosotros a querer tener el control en nuestra vida, a querer manipular las condiciones o las situaciones a nuestra manera. Es decir, perdemos el concepto de que el Señor tiene control, Él es soberano, y que Él debe guiar nuestra vida para que haya un verdadero crecimiento. Miren, no tiene sentido, por ejemplo, que usted quiera establecer una relación de amor con alguien si, por otro lado, no quieres hacer nada de lo que ese amor demanda. En un matrimonio, por ejemplo, deben de amarse los dos, pero ese amor demanda de los dos lados cierto compromiso de ambas partes. Y no es posible que queramos decir, yo amo al Señor, o que digamos, yo amo al Señor o quiero amar al Señor, y no estoy en acuerdo en cuanto a las demandas de ese amor. Es como, por ejemplo, decir, yo quiero estudiar en una universidad o quiero ir a una universidad, pero no me gusta estudiar, no quiero estudiar. Es como el jugador que dice, o el que quiere jugar o ser jugador de béisbol, pero no le gusta y no quiere practicar. Y así muchos cristianos sí quieren que el Señor les use, sí quieren la voluntad de Dios, sí quieren la bendición de Dios, sí quieren ser instrumentos de Dios. Y bueno, la lista puede ser larga, pero no están dispuestos a someterse a lo que ese llamado significa. Recuerden que empezamos a leer en esta carta de 1 Corintios, como él decía, que somos los santificados llamados a ser, ¿qué? Santos. Eso significa que hay un proceso de madurez y de crecimiento. ¿Estás dispuesto a ese crecimiento? ¿Estás deseoso? Porque esto es muy importante. Recuerden que ¿cómo sabemos que Dios está obrando en nuestro corazón? Es cuando cambia el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios quiere cambiar tu voluntad. Sí, nuestra voluntad, por eso es que cuando yo oigo decir a gente que somos muy libres, bueno, tengan cuidado con eso, no somos tan libres como creemos. En esa libertad tenemos una voluntad torcida
que nos lleva a desobedecer al Señor. En nuestra naturaleza, el hombre lo que busca es alejarse de Dios. En nuestra naturaleza no buscamos obedecer al Señor y seguir a nuestro Dios. Este no es la naturaleza del hombre, pero Dios tiene una obra en aquellos que son sus hijos para que finalmente nosotros le obedezcamos y hagamos su voluntad. Y Él produce este querer y hacer en nosotros. Entonces, hermanos, si no entendemos este aspecto, realmente estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que hagamos es perder el tiempo. Es decir, tenemos que tener una idea de lo que significa ser cristiano y significa ser de la iglesia de Cristo. Entonces, el creyente tiene que ser coherente con lo que él es, con su llamado, ¿no? Si eres llamado a ser cristiano, si eres un creyente, si eres nacido de nuevo, tienes que ser coherente con eso. Ese es quien tú eres realmente. ¿No es así? Es decir, si eres llamado, como el Señor nos llama, si ustedes miran cómo comienza entre esa parte de recibir la palabra del Señor, de dar el testimonio de Cristo, entre los dones que ya estuvimos mirando, habló de la santidad y después habló de la comunión. Esto es relación con el Señor. Si eres llamado a la santidad y a la comunión con Dios, tu vida debe ser coherente con eso. Y puedes en esta mañana preguntarte, puedes mirarte a ti mismo y decir, ¿soy coherente con eso? Realmente mi vida cada día más se acerca al Señor, le amo, deseo su palabra, hay una inclinación en mi corazón cada vez más por Él, por su palabra. O sea, no es desear las bendiciones de Dios tanto como desearlo a Él. Y una de las grandes idolatrías que se cometen en la iglesia, en el cristianismo hoy en día es eso. Que estamos queriendo tanto recibir y las bendiciones de Dios que no lo queremos a Él o nos olvidamos de Él. Y esto se trata de tener una fijación hacia el Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios del cielo, Dios de toda gloria, a nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Salvador, quien nos da la salvación por gracia, exclusivamente por la gracia. Bueno, hermanos, así que tengamos esto, o teniendo esto en mente, vamos a ver en primer lugar la problemática de la iglesia de Corinto, en este caso, ¿no? Pero que hay cosas que podemos aplicar a nosotros. Bueno, después que se presenta esto como fundamental que hemos dicho, o sea, de la identidad, del llamado a ser coherente, Pablo comienza a meterse ahora en el asunto del problema, lentamente, pero comienza a meterse con el asunto que está ocurriendo ahí en la iglesia de Corinto. Y una de las características de la Biblia, hermanos, es que Dios no encubre el pecado de sus líderes o de sus hijos. Dice la palabra que el amor cubre multitudes de pecados, pero ¿por qué? Porque Dios en su amor, Él está dispuesto a trabajar para limpiarnos, para purificarnos y para perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Y el amor no está para avergonzar a la gente por sus pecados. Cuando hay que corregir, corregimos. Cuando hay que disciplinar, disciplinamos, pero con amor. Ahora, esto no quiere decir que Dios no le da importancia al pecado. Fíjense si es importante el pecado, que por un pecado es suficiente para que el hombre vaya a una condenación eterna en un infierno. Yo creo que hoy en día se ha perdido este concepto de lo que es el pecado. O quizás se ha dicho tanto la palabra que ya la gente ya ni piensa en lo que es. Hermanos, el pecado debe ser algo tan terrible para nosotros como creyentes y verlo como una ofensa a Dios. Y eso es lo que hace que nos seamos humildes, que busquemos su santidad, que busquemos su perdón en nuestra vida. Entonces Pablo está haciéndole ver con amor a estos hermanos, incluso le habla mucho del amor después en 1 Corintios 13, pero le está haciendo ver las dificultades. Pero sí, Dios, si ustedes miran la vida de David, por ejemplo, la vida de Moisés, Sansón, podemos mencionar a otros, quizás a Pedro. Dios no encubrió sus pecados. Dios lo ve todo. ¿Alguien cree que Dios no ve alguna de las cosas que hacemos? ¿Alguien piensa que Dios está mirando para otro lado, está muy ocupado y no ve su vida privada? Recuerdo que en la reunión pasada con los pastores alguien dijo que
nosotros somos quienes somos en la vida privada, donde nadie nos ve, donde nadie nos oye, donde solo Dios puede mirar los pensamientos, los deseos, donde nuestra mirada está puesta, nuestro corazón, etc. Esa es la persona a quien realmente somos. Y por eso es que debemos de evaluarnos siempre delante de Dios. Venir a la iglesia no es para que nos den una palmadita y nos sintamos bien y nos den una inyección psicológica para que nos sintamos muy, muy bien, sino al contrario, para que nos digan la verdad. Y esa verdad nos haga ver cuál es nuestra condición, para que entonces podamos pasar por el proceso del arrepentimiento y el cambio y luego el gozo que esto produce. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está escribiéndole a esa iglesia precisamente para ayudarla en sus necesidades. Y la palabra de Dios debe hacer lo mismo con nosotros en todo momento, ¿no? Nos habla a nuestros corazones. Entonces, tengo que decir que de la misma manera las iglesias locales, así como hombres grandes como los que mencionamos, las iglesias locales no están exentas de los errores y de los pecados y de las desobediencias, y hay sus consecuencias, ¿no? Pero toda iglesia que es nacida del Espíritu de Dios, toda iglesia que es producto de la obra del Espíritu Santo, es una iglesia que va a ser apreciada por el Señor, querida, amada por el Señor, protegida, y el Señor la va a guiar. ¿Cuántos dicen amén ahí? El Señor no va a despreciar lo suyo, el Señor no va a despreciar lo suyo, aunque tengamos defectos y errores y tengamos pecados. El Señor está en el proceso de santificarnos. Así que lo hace con amor, ¿no? Es muy importante, y las ovejas del Señor son sus ovejas. ¿No dice así la palabra que el Señor dijo, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mis manos? Qué bonito es eso, ¿no? Saber que si estamos en Cristo, estaremos en Cristo siempre, es para siempre. Bueno, es que por definición, cuando dice vida eterna, la palabra eterna, por definición, ¿qué cosa es? No es para siempre. Entonces no puede ser eterna y a la vez perderse. Sería algo temporal o un vamos a ver. Pero la palabra del Señor dice que el que está en Cristo tiene vida eterna. Ahora, asegúrese que está en Cristo. Es más, fíjense que el Señor... Yo recuerdo, hermanos, cuando era joven, alguien vino y me dijo, yo no tenía el conocimiento doctrinal que he alcanzado con los tiempos y como me falta. Pero es decir, cuando era bien joven, se me acerca que era joven también, pero mucho mayor que yo, y me dice, mira, yo cuando tengo dudas de mi salvación, yo leo aquí unas notas que yo puse cuando yo me sentía seguro que era cristiano, para recordarme que soy cristiano. Y yo, bueno, no sabía más nada que decirle, pero hermanos, qué error tan grande querer depender en algo que hicimos en el pasado, algo que escribí, o un sentimiento. La palabra del Señor nos dice que tenemos que examinarnos cada día para ver si estamos en Cristo, incluso para saber si de verdad somos cristianos. Y el apóstol Pablo le escribe esto a los creyentes, no a gente de la calle. No, a los cristianos, óigame, no estén tan seguritos, No, sí, tenemos seguridad en Cristo, pero al hacernos el examen, al consagrarnos cada vez, ahí es donde viene la seguridad. Pero tenemos que volvernos a examinar mañana, pasado. ¿Para qué? Para que no seamos desviados. Así que hay una doble bendición allí. Reafirma la seguridad de salvación, pero también nos ayuda a santificarnos. Entonces, hermanos, bueno, a veces en el proceso de la disciplina, en el proceso de crecimiento y de la madurez, hay fricción, hay sufrimiento, hay tensiones, situaciones que pasan. Dios usa las dificultades, hermanos. A veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero Dios lo usa con el propósito de que maduremos y crezcamos. Usted se puede poner a pensar en algunos de los problemas que usted tuvo esta semana. A lo mejor usted no sabe por qué los tuvo, por qué les cayeron encima, pero saben, Dios sí sabe. Y Dios los vio desde mucho antes que sucedieran. Dios los vio y vio lo que usted va a tener mañana o pasado. Pero todo con un propósito de corregirnos, porque Él está en ese negocio de corregirnos. Por eso nos debe importar tanto que el Señor nos corrija, porque ese es su negocio, de hacernos más parecidos
a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces, bueno, puede haber en esto la oración, el ruego, la súplica, todas estas cosas que deben estar incluidas, ¿no? Lo importante es que el Señor no desecha a los suyos. Y aquí yo veo que el apóstol Pablo tiene esa actitud con ellos. Bueno, como dijimos la semana pasada, la iglesia de Corintios era rica. Recuerden que hablamos de la riqueza que Dios le da a los creyentes y a la iglesia. Hablamos que era rica, por decir rapidito, era rica porque tenían la palabra, la predicación. Era rica porque ellos daban el testimonio acerca de Cristo. Ustedes leen en los primeros versículos del primer capítulo de Corintios. Y tenían estas riquezas. Y también tenían el compañerismo entre los hermanos. Así que tenemos que ver estas cosas como las verdaderas riquezas nuestras. Ya dijimos que cuando empezamos a mirar hacia el mundo y hacia otro tipo de riquezas, otras cosas que llenen el corazón, ya entonces se crea un vacío en ese evangelio que tenemos. Hay un vacío, lo empezamos a llenar con lo que no es. Y tenemos que llenarlo con lo que es. Como dijimos, llénese de la palabra del Señor, tómela como un tesoro en su vida, comience a hablarle de Cristo a la gente, a compartir con otros acerca de Cristo y también de lo que Cristo ha hecho en su vida. Estas son las cosas que le dan esa energía, esa pasión y ese ánimo al creyente, ¿no? Entonces, hermanos, sí, en la iglesia vienen la gente de todos los lugares, de todos los niveles espirituales, y claro que venimos con nuestros pecados. El pecado es algo que está adentro, ¿sí o no? El pecado no es algo que está allá afuera, que nos tienta de afuera. No, el pecado lo tenemos dentro. Por eso es que los monasterios no funcionan, porque los que van allí a meterse entre cuatro paredes llevan con ellos el pecado. Jesús no nos dijo que no estuviéramos en el mundo. Tenemos que estar en el mundo. Es más, nos dijo que seamos la sal de la tierra. Nos dijo que seamos la luz del mundo. Y para eso no se puede usted aislar del mundo. Hay que estar allí entre los pecadores. Una de las cosas que Cristo hizo y por lo cual fue tan criticado por los religiosos es porque se metía entre los pecadores. ¿Qué les parece? Ahora, esto no se debe confundir con el amar al mundo y las cosas del mundo y hacer las cosas que ellos hacen, ¿no? Vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no? Yo creo que hay una confusión a veces en eso y muchos se divierten de la manera del mundo y hacen cosas que no dejan un testimonio claro. Pero sí, hermanos, la realidad es que el cristiano tiene una nueva naturaleza que se revela con esa naturaleza que tenía antes, o sea, con el pecado que está dentro. ¿No es así? Es decir, hay una lucha, hay una batalla espiritual y esto nunca va a dejar de ser. No nos hagamos esa ilusión de que todo va a estar bien por decir unas cuantas palabritas de fe o por reprender aquí, eso no funciona así. Hay un proceso de crecimiento. Y venimos, ¿de dónde traemos los pecados, ¿De dónde tenemos nosotros a veces el egoísmo, que no amamos como debemos de amar según 1 Corintios 13? Porque somos egoístas, porque no amamos la verdad como debemos de amarla, porque a veces le deseamos algo injusto a alguien. Todas estas cosas están dentro de nosotros. A veces porque simplemente no hacemos lo que sabemos que debemos de hacer, pecamos. Entonces, venimos a la palabra del Señor no creyéndonos tan santos ni tan buenos, sino viendo cómo el Señor puede cambiar mi vida para agradar al Señor. Y eso nos da gozo, nos da a nosotros la satisfacción de ver cómo el Señor obra y tener un testimonio de que el Señor está cambiando mi vida. Así que, hermanos, la iglesia debe de buscar tener este concepto. La iglesia de Corintios tenía que aprender todo esto. Miren, quiero leer este pasaje. Porque, miren, cuando no hacemos esto, cuando no tenemos un concepto de este proceso que estamos hablando, vienen las frustraciones en la vida cristiana, todo tipo de problemas innecesarios y somos inútiles para el Señor. En 2 Corintios 6:14, la segunda parte dice, ¿y qué comunión? Es una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta. ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas. ¿Hay alguna? Claro, la pregunta yo creo que está clara y expone cuál es la respuesta. Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Alguna vez usted ha tratado de mezclar el agua con el aceite? ¿Alguien ha tratado de hacer esto? Y la ha meneado lo más posible, ha tratado, no, pero no le ha dado resultado. No da resultado, ¿verdad? Bueno, yo sé que alguno va a decir, no, pero hay unos sistemas científicos ahora que pueden hacer no sé qué cosa y unen esto y lo otro. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero aquí no hay ningún sistema científico. En lo espiritual, usted no puede unir las tinieblas, mezclarla, el pecado con la santidad, no va. Entonces el cristiano tiene que tener esto muy en claro. Y el apóstol va a destinar los primeros 4 capítulos a una forma de este primer problema de la iglesia, que eran las divisiones que habían allí dentro de la iglesia. O sea, parecía que dentro de la iglesia de Corintio habían como 4 subiglesias, es decir, 4 facciones que disputaban el liderazgo, porque algunos decían yo pertenezco a yo pertenezco a este otro, ¿no? Y habían ese problema de divisiones. Y hermanos, las divisiones, no me interesa de qué tamaño sean, aunque sea entre 2 personas que nada más están en la iglesia, las divisiones no se deben ver como un detalle menor. Es en contra de la obra del Espíritu Santo. Y a veces no hemos sabido, han habido divisiones, porque miren hermanos, las divisiones no empiezan de un día, no se forman de un día para otro. Eso empieza lentamente. Y eso pasa en las familias, en los matrimonios, y pasa en la iglesia. Pasa en la iglesia. Entonces hay que tener el discernimiento y detenerla inmediatamente cuando hay una división que se está formando. Y casi siempre, hermano, eso empieza porque se está hablando mal de fulano. Y a veces en el nombre de Dios y en el nombre de la oración y todo, pero empieza ahí a sembrarse la cizaña y a crearse una división o lo que sea, ¿no? Hay que tener cuidado con todo esto. En aquel caso, pues parece que era más doctrinal estas divisiones que había, ¿no? Es posible, o por lo menos simpatizaban con ciertos líderes. Pero el llamado del Señor a la iglesia es a que tener comunión. No podemos tener comunión si hay división. Y a veces la división la formamos ya en nuestra mente porque hacemos favoritismo de gente. Ya estamos siendo un instrumento de división. Es decir, a veces aquí en nuestra congregación las componemos hermanos de diferentes nacionalidades, ¿no? Algunos hermanos son de Nicaragua, otros son de Cuba, otros son, bueno, diferentes países, ¿verdad? Santo Domingo, de muchos países. Y nosotros no podemos estar mirando a tener piñitas y grupitos, no. La iglesia de Cristo son hermanos lavados por la sangre de Cristo. Tenemos que estar unidos. Amén. Ahí sí va un amén, ¿sí o no? Amén. Y entonces, a veces sin darnos cuenta, vamos a aquel que es de mi pueblo, ¿no? Y aquel que está allá también, ese es mi hermano en Cristo. Y tengo que amarlo igualmente. Ese es el concepto de la iglesia. Y gracias a Dios que Pablo vio a la iglesia de Corintio con todos sus defectos como hermanos, que es una de las palabras que él usa más adelante, ¿no? Pero en sí toda división es contra la iglesia. Es más, la palabra esta o el contexto de unidad del cuerpo es muy usada por los apóstoles en las epístolas. Así que miren, hermanos, qué responsabilidad tenemos todos como instrumentos de Dios para la unidad, para apoyar, para ser instrumentos para la unidad y la comunión en la iglesia. Muy importante esto. Porque Dios es un Dios unido, o sea, la Trinidad está unida. Y nosotros debemos en la iglesia representar esa unidad. Fíjense qué importante es, hermanos, porque yo quiero que vean conmigo cómo Pablo le dijo a al joven Timoteo, que estaba a cargo de una iglesia, lo que él debía saber. Miren, dice 1 Timoteo 3:15, dice, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, miren qué importante es la iglesia, ¿no? Dice, como columna
y baluarte de la verdad. Dios quiera que de verdad todos los que estamos aquí nos consideremos columnas y baluarte de la verdad de Dios en la iglesia para sabernos cómo conducir, de tal manera que la verdad de Cristo siempre alumbre y eso produzca la unidad. Miren, la palabra baluarte quiere decir firmeza, quiere decir, se usa para protección, defensa. Hay que ser defensor de la verdad, tener firmeza en la verdad. Se usa para construir, o sea, estamos construyéndonos encima de esa verdad. Para apoyar, tenemos que apoyarnos en la verdad de Dios. Es decir, que el cristiano tiene que estar constantemente comprometido y creciendo en la verdad, en el conocimiento de la verdad. Bueno, número 2. Y creo que aquí en el 2 vamos a tratar de terminar, ¿no? El apóstol Pablo hace unas súplicas, o sea, suplica a los creyentes de la iglesia. Hermanos, yo no sé qué les parece a ustedes, pero por naturaleza muchos de nosotros no nos pesa tener que suplicarle. ¿No les pasa eso? Tener que suplicarle a alguien. Yo me pongo a pensar pero tener que suplicarle a un cristiano para que sea cristiano, ¿cómo cae eso? Tener que suplicarle a un creyente a que sea fiel al Señor o a que venga y que haga las cosas que tiene que hacer. Como que no. Pero miren, hay que hacerlo. El apóstol Pablo lo tuvo que hacer. Suplicó en el nombre del Señor, por la obra del Señor suplicó. No sé, quizás a veces pensamos que si suplicamos estamos como desvalorando el evangelio, ¿no? Es como yo me pongo a pensar en el vendedor. Imagínense que llega a la puerta de su casa un vendedor a venderle chocolate. Y le diga, por favor, yo le suplico que me compren los chocolates. Y usted va a decir, estos chocolates deben estar terribles, nadie los quiere comprar. Y yo no los quiero ahora comprar tampoco. Entonces, imagínese, usted ve a aquellas personas suplicando, a lo mejor usted le dice, mire, yo le doy el dinero, pero llévese los chocolates. No hay problema, ¿no? Déselo a otro. Pero no, hermanos, en este caso es tan maravilloso el Evangelio de Jesucristo, es tesoro de Dios. Y tenemos que valorarlo de tal manera que por esa obra de Cristo, hablar de aquel hermano, te suplico que vengas, te suplico que hagas tu trabajo en el amor de Cristo. Esto no es malo. A lo mejor alguien se ofende, pero miren, esto no es malo. Miren, vamos a leer un momentico. Miren. Dice, os ruego, pues, hermanos, y qué bueno que le llamó hermanos. Si fuéramos algunos de nosotros, a lo mejor dijéramos, mirando a la iglesia como era la iglesia de Corintios, escoger a quién le llamo hermano y a quién no. ¿Verdad? Pero ese no es asunto nuestro. Porque el Señor incluso, yo me pongo a pensar en esto. Por un lado, dice que va a haber cizaña y yo no tengo que ni tratar de arrancar la cizaña, dejarla ahí tranquila. Por otro lado, me pongo a pensar en Judas, quien estuvo con el Señor tanto tiempo. ¿Cómo el Señor trató a Judas? Con el mismo amor que trató a los otros, ¿sí o no? ¿Y saben qué? Le dio el puesto, sabiendo quién era Judas. No sabía el Señor quién era Judas. Le dio el puesto que le dio. A veces nosotros caemos en alguna forma de legalismo, ¿no? Y nos metemos en asuntos que no nos corresponden. Así que la iglesia, los que están aquí como creyentes, nosotros no tenemos por qué estar asumiendo quién es y quién no es. Somos hermanos. Y hablar y predicar la palabra, yo estoy seguro que cuando la predicamos bíblicamente, el que no es, algún momento o se convierte, o el Señor lo cambia, él se transforma, o se va a ir porque se va a sentir fuera del lugar, ¿no? Pero dice aquí, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por supuesto que alguno lee esto sin pensar bien lo que está tratando de decir y puede decir, pero ¿cómo es esto? Entonces, todo el mundo va a decir la misma cosa, pensar lo mismo, todo lo mismo. No, eso no es la idea. No es que todos estemos de acuerdo en todas las cosas y que cuando hablemos digamos amén a todas las cosas, habidas y por haber. No, lo que quiere decir es que estemos unidos en el propósito para que estamos, la causa de Cristo, el evangelio de Cristo, la obra de Cristo, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y por supuesto que
cuando vamos aprendiendo de la palabra, vamos a estar más unidos en cuanto a la doctrina. La doctrina es muy esencial. Pero miren, ¿por qué ruega? Porque a veces hay quienes están ciegos, no se dan cuenta de su indiferencia, de su orgullo, de su rebeldía, de su egocentrismo. Y por eso no hay que sacudirlo a veces, ¿no? Y él les dice, hermano, les ruego por ese nombre tan glorioso de Jesucristo que hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar unidos, no esparcidos, no indiferentes, no como gente orgullosa, cada cual por nuestro lugar, no, amarnos de verdad. Y bueno, Pablo comienza con rogativas, ¿no? Pero siempre por la causa del Señor. No es rogando para un beneficio personal, ¿no? Es para la causa de Cristo, la causa de Cristo. Así que ya ellos tenían el conocimiento, ¿recuerdan? Los dones, tenían comunión, la esperanza en la venida del Señor. Recuerda que hablamos de eso cuando miramos hacia la venida de Cristo, cómo cambia eso nuestra actitud, porque sabemos que el Señor nos ve, nos juzga y tenemos que rendirle cuenta y hay una obra que terminar. Pero aquí entonces se nos llama a tener unidad. Y ya les digo, me impresiona ver cómo el apóstol, yo creo que algunos de nosotros no lo hubiéramos llamado hermanos a muchos de allí, de la iglesia de Corintio, ¿verdad? Eran terribles, las cosas que estaban pasando allí. Pero el apóstol sí los reconoce como hermanos en Cristo. Dice, leamos el versículo, dice, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros. Que estemos unidos, ¿verdad? Imagínense, hermanos, es difícil que dos personas se pongan de acuerdo. Es difícil, ¿verdad? Y 10, más difícil. Una congregación no es fácil. No importa, aunque sea una congregación pequeña, no es fácil. Pero el Señor dice que tenemos que estar unidos. No es que a usted le parece que debe ser, no, que tenemos que estar unidos en un mismo sentido, en un mismo pensar. Esto quiere decir que a veces yo me doy cuenta que un hermano no tiene toda la razón o no la tiene. Y yo debo tener paciencia y en el amor orar por ese hermano, ¿verdad? No siempre es la verdad sin el amor. ¿Saben que el conocimiento sin el amor enaltece? ¿Saben eso? Pero hace falta el balance entre el conocimiento y el amor. Porque en el nombre de la verdad se han dividido muchas iglesias, créanlo. Y el testimonio ha sido terrible de que no ha habido amor en la forma que se han tratado allí. Así que es muy importante, a veces no somos pacientes, no nos ponemos en oración como debemos, no confiamos que el Señor es soberano, que el Señor pone y quita, que el Señor es el que arregla las cosas que nosotros no podemos arreglar. ¿No es así? Y nos ponemos a manipular y a querer arreglar las cosas a nuestra manera y se echa a perder todo. Pero yo sé que es sencillo y fácil decir vamos a estar unidos, ¿no? En la vida real, en la práctica, yo sé que no es fácil. Pero en Cristo, que dice la palabra, Filipenses 4, todo lo podemos en Cristo. Todo lo que es para obedecerle, todo lo que es para seguir al Señor, a su palabra. Sí podemos estar unidos. Pero bueno, a veces las divisiones existen de manera muy sutil, ¿no? Pero de cualquier manera es muy dañino para la iglesia. Así que para que haya unidad tiene que haber compromiso, hermanos, con el Señor, compromiso con la iglesia local. Y esto no significa que todos nos pongamos siempre de acuerdo en todas las cosas, pero sí tenemos que estar comprometidos a seguir la voluntad del Señor y a tener una sana doctrina, comprometidos a practicar el amor. Una de las cosas que él trata con esta iglesia bien, es el asunto del amor, el amor. Y qué triste que se miren a un cristiano y que le digan, mira, y eso que dice que es cristiano, en referente a que no actúa como alguien que tiene el amor de Cristo. ¿Saben que si en una cosa deben de ver la gente?
en nosotros es que nos amamos y que amamos al Señor. Que el amor de Dios está en nosotros. ¿Sabía usted esto? Que el mundo debe conocer que somos del Señor porque nos amamos. El amor debe ser algo importante. Y esto no es por un sentimiento, porque nadie me puede decir a mí que todo el mundo nos cae muy bien, muy bien, muy bien, y que es un sentimiento lindo, toda la gente cuando me habla. No, a veces no es así. A veces no es lo que dicen, a veces es lo que no dicen. O a veces es lo que hacen, o a veces lo que no hacen. Pero si hay amor, ya llegaremos ahí, pero el amor todo lo soporta. Todo lo soporta, el verdadero amor, ¿no? Todo lo soporta. Hoy en día nadie soporta nada. Nadie soporta nada. La regla es parecida a la regla del 1, 2 y 3. Esto fue una anécdota que yo conté hace mucho tiempo. Pero ¿se acuerdan de la anécdota esta del matrimonio cuando se casa y se van de luna de miel, ¿no? Que se van en el coche y entonces de pronto el caballo se detiene y el hombre se pone bien molesto y se baja y empuja el caballo y al fin logra que el caballo continúe, se va de luna de miel, ¿no? Y le dice, esa es la primera que me haces. Y al poco rato se vuelve a detener el caballo, el hombre se baja, le da golpe al caballo, lo empuja y logra que el caballo empiece a marchar. Y dice, esta es la segunda que tú me haces. En la tercera se detiene el caballo, se baja el nuevo esposo y le da un tiro al caballo y lo mata. Y la mujer grita y dice, ¿qué has hecho? ¿Te has vuelto loca? Y dice, esa es la primera que tú me haces. Y entonces ya la cosa iba por el número 1, ya ella tenía que tener cuidado, ¿no? Y no llegar a la 3. Hermano, vivimos en una sociedad del 1, 2 y 3, y yo creo que ni eso. Porque yo he cometido el error de pitarle a alguien que se ha quedado dormido y no quiero ni decir por dónde ha ido la mano y los dedos. Entonces, y es la primera, y digo, oye, eso fue la primera. Y han cogido el revólver y han entrado a tiro a la gente. Ya ustedes han oído las noticias, cómo está el mundo. Así que miren, tengan cuidado de no pitarle a la gente, dejen tranquilo a la gente. Hay que tener paciencia con la gente. Entonces, hermano, practicando el amor, practicando el fruto del Espíritu Santo, que incluye el amor, la paciencia, vamos a estar mucho, mucho mejor. Así que esto puede implicar, ya estamos terminando, esto puede implicar, hermanos, renunciar a nuestras propias opiniones, a veces nuestros deseos, a nuestro sentir, nuestros criterios, para sujetarnos al Señor. Y esto requiere humildad, por supuesto. Saben que alguna persona va a decir, mire, pastor, yo no tengo nada que ver con división en la iglesia porque yo ni activo estoy. ¿Saben lo que el Señor le dice a esta gente? ¿Saben lo que les dicen? No, miren, que facilito lo que el Señor les dice, miren. En Lucas 11:23 el Señor le dice, el que no es conmigo, ¿cómo es? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama, hermano. ¿Saben lo que quiere decir esto de que conmigo, de recoger? Esto es trabajar. Conmigo recoger, el Señor está hablando del trabajo, de la obra. El Señor está diciendo, el que conmigo no está en la obra, el que conmigo no está para recoger, para luchar en este campo, en este ministerio, es igual que si estuviera en contra de mí. Entonces, ¿hay división o no hay división? Sí hay división en la vida de muchos cristianos. Sí hay muchos que están creando una división en la iglesia y no lo saben. Que hay muchas clases de divisiones. Y el Señor fue muy claro. El que no es conmigo, contra mí es. Y algunos dirán, no, yo no estoy en contra del Señor. No, pero es que no estás haciendo nada a favor del Señor. Y eso es igual o peor. El problema de la indiferencia es real. Es un problema real de la indiferencia, de la frialdad espiritual. Y este problema no se sana con una curita ni con atacando el síntoma. Eso sería como ponerle una gasa a una persona que tiene una gangrena, ¿no? Y usted sabe que, y sentarse a esperar que se cure. No, eso es un problema. Usted está mirando lo que está por fuera, pero es un problema de adentro.
Y es un problema serio. No es lo que se ve siempre exteriormente, el problema es lo que hay adentro. Usted no resuelve el problema por ejemplo, del compañerismo o la unidad haciendo exteriormente una sonrisa, un saludo a una persona. Tiene que empezar de adentro el problema, sanarse, donde usted ame, se preocupe por los hermanos, ore por los hermanos. Y estas cosas no se arreglan con la curita de querer simplemente sustituir algo malo por algo bueno. Tiene que comenzar con el arrepentimiento. Y ese es otro error que cometen muchos cristianos, que quieren, bueno, yo no he sido muy fiel, ahora voy a empezar a ser fiel. Bueno, yo no daba mi diezmo, voy a empezar a dar mi diezmo. Yo no iba una vez al mes a la iglesia, voy a ir todos los domingos a la iglesia. No, lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse, sentir que usted a quien ha ofendido es a Dios, señores. Estamos fallando muchas veces en estas cosas. El cristiano tiene que saber que lo que no le agrada a Dios es pecado. Y es ofensa a Dios. Y usted tiene que decir, Señor, perdóname porque no te he sido fiel. Me arrepiento y lo siento de verdad en mi corazón. Cuando esto es real, el Señor entonces nos cambia. Porque miren, el apóstol usó en el versículo 9 y en el versículo 10 la palabra Señor, que es la palabra kurios en griego. Y esta palabra se utilizaba para los príncipes, para los dueños, para los emperadores. Y si de verdad el Señor es tu Señor, entonces tú te vas a someter a Él como Señor. Le decimos muchas veces, Señor, Señor. Y estamos como aquellos que dice el Señor que algún día van a decir, Señor, Señor. Hasta en el nombre del Señor hicieron milagros. Y el Señor va a decir que, apartado de mí, yo ni los conozco. O sea que realmente es tu Señor, es tu Salvador y es tu Señor a quien tú sigues, a quien tú amas. Dios quiera que el amor del Señor sea nuestra prioridad, que le amemos cada día más, que sea el amor de nuestra vida, que nuestra mirada sea en Él cada día, amarlo más y más, y que sea nuestro deseo tener comunión máxima con el Señor. Es maravilloso, hermano. Que el Señor le bendiga.